Frente a mí, mi esposo se había rendido al cansancio. Su cuerpo se aflojaba en la silla mientras sus ojos, pesados por el vino, permanecían cerrados. Cada respiración suya era un susurro grave, como una brisa pesada, ajena al momento que estaba a punto de cambiar todo. En ese mismo instante, el calor de una mano sobre la mía me devolvió a la realidad. La mano de su hermano, cálida y firme, me sostenía con una ternura que me desarmaba, desafiando todas las reglas de lo correcto. Mi pulso comenzó a acelerarse, mi voz quedó atrapada en mi garganta. Lo miré y encontré en sus ojos un brillo peligroso, un deseo que reflejaba el mío, una chispa que no estaba alimentada solo por el vino, sino por algo mucho más profundo que ambos habíamos ignorado por tanto tiempo. Los silencios entre nosotros se llenaron de sensaciones que rompían cualquier resistencia. Podía escuchar el sonido de su respiración hacerse más pesada, su pecho subir y bajar con un ritmo que iba en sintonía con el mío. Su mirada me recorrió despacio, erizando mi piel, haciéndome sentir expuesta de una forma que jamás hubiera imaginado. No había barreras entre nosotros. La distancia era un fino velo que podíamos romper con el más leve movimiento. Él se acercó lentamente. Cada paso parecía resonar en el silencio absoluto de la casa, y el leve crujir del suelo bajo sus pies me mantenía en tensión. No había palabras, solo el peso de su mirada que parecía decirlo todo. El brillo en sus ojos reflejaba el vino, pero también el fuego de algo prohibido, algo que crecía entre nosotros sin frenos. Yo tragué saliva, con mi garganta seca y mi boca incapaz de formar un solo sonido. Mi lengua pasó lentamente por mis labios, buscando humedecerlos, preparándome para algo que sabía estaba mal, pero que deseaba con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo. Mi corazón palpitaba desbocado, un tambor inquieto que golpeaba contra mi pecho, recordándome lo que estaba en juego. Su mano se alzó lentamente, rozando mi piel al llegar a mi cabello. Con delicadeza, deslizó un mechón detrás de mi oreja izquierda, dejando al descubierto el arete de un suave tono rosa, a juego con el vestido que había elegido para la velada. Un gesto simple, pero cargado de intenciones que me hizo estremecer. El mundo parecía detenerse en ese punto, el eco lejano del reloj marcando las horas. Las horas apenas llegaba a mis oídos. Todo mi cuerpo respondía a su cercanía, a su toque. Con la misma calma tomó mi mentón, levantando mi rostro hacia el suyo. Su aliento era cálido y su proximidad me hacía marear. Cada segundo antes de que sus labios rozaran los míos, parecía estirarse eternamente, y la tensión crecía incontrolable. Sabía que no debía, que lo que se estaba a punto de ocurrir iba más allá de lo permisible, pero en ese momento nada importaba. No quería detenerlo y no podía. Entonces, justo cuando nuestras bocas estaban a punto de encontrarse, el cuerpo de mi esposo se movió bruscamente en su silla. El sonido del crujido del cuero al moverse me sobresaltó, cortando la conexión que habíamos construido en esos silenciosos segundos. Mi corazón dio un vuelco y en ese instante, como si el universo decidiera intervenir, el timbre de la casa sonó, agudo y estridente. El golpe del sonido me sacudió. Sentí como mis nervios se tensaban, como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Mis manos temblaban y, sin pensar, me levanté de la mesa tragando saliva con dificultad, mientras el peso de la culpa y el deseo me invadía a partes iguales. Mis pensamientos eran un caos, y mis manos temblorosas alcanzaron el pomo de la puerta, sin saber qué o quién esperaba del otro lado. Al abrir la puerta, mis ojos se encontraron con la figura, siempre vibrante, de mi hermana. Su cabello desordenado y la sonrisa amplia anunciaban su habitual entusiasmo. Ella entró sin vacilar, con esa energía que siempre parecía llenar cualquier habitación que pisaba. Su mirada se fijó en mí con curiosidad mientras pasaba la mano por su frente, intentando apartar algunos mechones sueltos. «Oye, ¿qué estabas haciendo?» «Hasta estás sudando», me inquirió con una sonrisa ligera. Rápidamente busqué una excusa.
No podía decirle la verdad, ni ahora ni después. Nada, acabo de llegar del mercado, respondí mientras intentaba no parecer nerviosa. Pero ven, que aquí en la cocina están mi marido y su hermano. Ella soltó una risita y meneó la cabeza. ¡Ay, no! Ya empezaron la fiesta entonces, dijo burlona. Pues vamos, que la vida es una y hay que vivirla. La seguí hasta la cocina, y al entrar, lo primero que capturó su atención fue la imagen de mi esposo, babeando profundamente dormido en la silla del comedor, su cabeza inclinada hacia un lado, respirando con el ritmo pesado de alguien que ha bebido de más. «Oh, pero a este ya le llegó la noche», dijo entre risas mientras lo señalaba con el dedo. El hermano de mi esposo, reclinado sobre el lavaplatos, observaba en silencio. Se sostenía con las manos en la espalda. Su postura rígida contrastaba con el ambiente distendido que mi hermana traía consigo. Mi mirada se cruzó con la suya, y algo oscuro y pesado se movió entre nosotros. Sabíamos lo que había pasado minutos antes, lo que casi había ocurrido. Rompí el silencio con un murmullo, más para desviar la atención de lo que sentía que para actuar. «Ayúdame a llevarlo a la habitación», le pedí a mi hermana. Ella, sin perder su chispa, levantó una mano en señal de espera. «Claro, claro que sí, solo por un segundo, que si no me hago en los pantalones», expresó, dirigiéndose al baño, con su risa reverberando tras ella. El silencio se cerró entre el hermano de mi esposo y yo. Su respiración era apenas audible, pero sus ojos me quemaban, expectantes. Caminó lentamente hacia mí, y ahora, ¿qué hacemos?, me preguntó con voz baja, pero cargada de anhelo. Lo miré, deseando no tener que enfrentar lo que estaba surgiendo entre nosotros. Sentía mi corazón palpitar en mi pecho, cada latido más fuerte que el anterior, como si quisiera huir de la verdad que ambos conocíamos. Nada, no vamos a hacer nada. Esto no está bien. Lo que estábamos intentando hacer no puede ser. Él frunció el ceño, y en sección y súplica. «No me digas eso. Sabes que he esperado esto por mucho tiempo. Y ahora que estamos tan cerca, me dices que no». Podía sentir el calor de su cuerpo acercándose más al mío. Me tomó la mano. Su toque cálido y tembloroso me hizo estremecer. Sus dedos rozaron los míos, y la sensación de su piel contra la mía me atrapó en una mezcla de deseo y culpa. «No hay nada malo en esto», insistió. «Si le encuentras el sabor, verás que es mejor que lo que cocinas en tu casa». Sus palabras se deslizaban entre suspiros entrecortados. Podía sentir como su corazón latía tan fuerte como el mío. Se acercó más, su rostro apenas a unos centímetros del mío, y aunque quería apartarme, mis pies se negaban a moverse. Pero entonces, la voz de mi hermana rompió el silencio desde el baño. «Oye, no hay agua. Si van a entrar, piénselo 2 veces», gritó, seguida de una carcajada resonante que llenó la casa. Di un paso hacia atrás, recuperando el control de mis pensamientos. Lo miré a los ojos, y aunque en su mirada veía deseo, en la mía solo había confusión. «Vamos a llevarnos a este hombre a la habitación», dijo mi hermana rompiendo el momento, y con su voz apagaba bruscamente lo que pasaba entre nosotros. Tomó a mi esposo por un lado mientras yo lo hacía, veía por el otro. El cuerpo pesado de mi marido se balanceaba entre nosotras. A medida que lo llevábamos por el pasillo hacia la habitación, sentí el peso de la decisión que había tomado, el peso de lo que casi había ocurrido. Cuando regresamos de acomodar a mi esposo, la casa estaba envuelta en un aire de relajación, aunque un nerviosismo latente se escondía en los rincones. Mi hermana, con su usual desparpajo, rompió el silencio que se había formado en la sala. «Bueno, pues, ¿qué obstaculiza continuar con la fiestecita?», inquirió mientras se acomodaba en el sillón, con una risa que transmitía alegría. «Nada de eso», respondió mi cuñado, con una sonrisa pícara mientras levantaba una copa y la llenaba de vino. En ese momento, el teléfono de mi hermana sonó. Ella, con un gesto coqueto, echó su largo cabello a un lado y contestó,
dejando ver su escote despreocupadamente. «Hola, cariño, estoy en casa de mi hermana», dijo con una sonrisa evidente en su voz. «Pues déjame preguntarle, a ver qué pasa. Si no, pues yo te llego donde estés». Hizo una pausa y, mientras escuchaba la respuesta del otro lado de la línea, me miró levantando una ceja, esperando mi aprobación. «Oye», me susurró con una voz que rompía la burbuja en la que estábamos. «Dice que sí es posible que venga a tu casa. Es mi novio, y hace ya un buen tiempo que quiere conocerte a ti y a tu marido». La mención de mi esposo hizo que una leve incomodidad recorriera mi pecho. Miré a mi cuñado buscando su reacción, y él, con una expresión neutral, solo asintió. «Por mí, no hay ningún inconveniente», dijo mientras daba un sorbo a su copa. Mi hermana, entusiasmada, volvió al teléfono. «Bueno, mi estimado, venga, pero ya, que aquí se encuentra que resplandece de alegría», manifestó con risa. Nos unimos a sus carcajadas, aunque en mi interior algo se agitaba. Cuando colgó, el ambiente parecía más cargado. El sonido de la campana del reloj del pasillo marcando la hora se sentía como un tic-tac que nos acercaba a algo inevitable. Poco después el timbre sonó. El novio de mi hermana había llegado. Era un hombre alto, de voz grave y modales refinados. Saludó con una sonrisa amigable, pero noté cómo los ojos de mi cuñado se endurecieron ligeramente. No hubo palabras de más, pero su mirada me decía algo que entendí de inmediato. «Hoy no se va a poder, no se va a...». Le devolví una sonrisa, inclinando levemente la cabeza, como diciendo sin palabras: «Tranquilo, encontraremos el momento adecuado». Sabía que con la presencia de mi hermana y su novio, la noche tomaría otro ritmo, pero yo confiaba en que ellos no se quedarían mucho tiempo. Nos sentamos los cuatro en la sala. Las risas se mezclaban con el tintineo de los cubiertos y las copas. Mi cuñado, siempre atento, se encargó de servir las bebidas. Yo decidí alejarme un momento para preparar algo de botanitas. Mientras cortaba queso y colocaba unas aceitunas en un platón, sentí una presencia detrás de mí. Mi cuñado había entrado en silencio, y antes de que pudiera reaccionar, sus manos se deslizaron por mi cintura, atrayéndome hacia él. El calor de su cuerpo era sofocante. Su respiración pesada me hizo estremecer. «¿Sabes que estoy que no sé? O más bien ya sabes de qué te hablo», murmuró contra mi nuca, y su aliento tibio me hizo cerrar los ojos por un momento. «Quisiera que no estuvieran ellos aquí para que me dejaras llegar hasta el último rincón de tú, ya sabes». Su voz tenía una urgencia que me desarmaba. Me giré levemente, buscando sus labios para un beso que prometía aliviar la tensión. Pero justo cuando nuestros labios apenas se rozaban, escuchamos un ruido a nuestras espaldas. «Perdón», dijo una voz seca. Era el novio de mi hermana. Estaba parado en el umbral de la cocina, con su rostro indescifrable, como si intentara no parecer sorprendido, pero sus ojos revelaban que había visto más de lo que deseaba. «No quise interrumpir», continuó él, mientras dirigía su mirada hacia el platón sobre la mesa. «Solo vino a asistir en algo», expresó con una celeridad incómoda. Tomó el azafate con las botanitas y abandonó la cocina, sin dirigirse a nosotros de nuevo. Yo me quedé congelada, con mi corazón latiendo desbocado en mi pecho. Mis manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. «No puede ser», susurré más para mí misma que para mi cuñado. Él, con una expresión de puro pánico, salió detrás del novio de mi hermana. Lo seguí con la mirada, pero sabía que no se atrevería a decirle nada. Nos volvimos a sentar, pero no podía concentrarme en la conversación. Cada risa de mi hermana con su novio me hacía sentir más inquieta. Él no dejaba de mirarla con devoción, mientras yo intentaba acercarme de alguna manera, buscando una excusa para hablar a solas con él. Sabía que si él decía algo, mi mundo se vendría abajo. Sin embargo, estaban tan unidos que no se separaban ni por un instante. Se tocaban constantemente, sus manos rozándose en pequeños gestos, casi invisibles pero llenos de significado. Y yo, atrapada en mis propios pensamientos,
dejé que el momento pasara. De repente, un sonido familiar me sacó de mi ensimismamiento. La puerta de la sala crujió y se abrió lentamente, como si quisiera anunciar algo inevitable. Mi esposo apareció en el umbral, con su rostro cansado, frotándose la cara con las manos. «Wei», dijo con una sonrisa aladeada, mientras observaba el ambiente. «Parece que el asunto está muy prendido por aquí». Se acercó a la mesa con una tranquilidad inquietante y se sirvió una copa de vino. Yo, buscando una forma de desviar la atención, pregunté al novio de mi hermana: «¿Y hace cuánto que ustedes son pareja?» Él dejó su copa sobre la mesa, con un ligero golpe que resonó más fuerte de lo que debería en la sala, y respondió: «No tenemos mucho tiempo, unos 6 meses más o menos». Y volteando su mirada hacia mí, lanzó una pregunta que sabía inevitable. «¿Y tú, cuánto llevas de casada?» «Ya casi 12 años», dije, intentando mantener la voz firme. El novio de mi hermana asintió, moviendo la cabeza en señal de admiración, pero lo que dijo a continuación hizo que mi corazón se acelerara. «Pues sinceramente, me gustaría llegar a esa cantidad de años con tu hermana», comentó con su tono de voz relajado, pero con un brillo travieso en sus ojos. Luego, con una sonrisa que parecía inofensiva, añadió: «Pero eso sí, espero que entre nosotros siempre exista el fuego que aún hay entre tu marido y tú». El comentario hizo que mis manos se tensaran sobre mis rodillas. Sentí una descarga de electricidad recorrerme la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, él continuó, dirigiéndose a mi hermana con una sonrisa amplia. Podría no creerle, pero hace poco observé a su hermana y a su esposo en la cocina, ambos muy arreglados. De repente, la sala se sintió más pequeña. Mi esposo, que hasta ese momento había estado observando todo en silencio, frunció el ceño y sus ojos se oscurecieron. «¿A quién viste de esa forma?», preguntó con una calma que me hizo sentir que algo se rompía. El novio de mi hermana, ajeno a la tensión que se acumulaba, señaló con una risa despreocupada, pues a ellos, a los esposos, dijo, apuntándonos a mí y a mi cuñado, con una mano, como si comenzara a darse cuenta de lo que había provocado. Y así, la fiesta terminó. En un instante que se sintió eterno, mi esposo se lanzó sobre su hermano, y la sala se llenó del ruido de sillas cayendo y cuerpos forcejeando. Los gritos de mi hermana resonaban en mis oídos, pero yo estaba paralizada, incapaz de moverme. Los sonidos de la lucha, los golpes, las respiraciones pesadas y la madera del suelo crujiendo bajo sus pies, todo parecía lejano, como si lo observara desde fuera de mi cuerpo. No había forma de separarlos. Mi hermana, entre lágrimas, intentaba detener la pelea junto a su novio, pero fue inútil. Cuando finalmente logramos que se calmaran, la devastación ya estaba hecha. Mi esposo me miró con una mezcla de ira y desprecio, y sin decir una palabra más, me echó de la casa. Recogí mis cosas en silencio, mientras mi corazón palpitaba con una mezcla de rabia y arrepentimiento. Mi hermana se fue con su novio, pero no sin antes pelearse con él. Yo, aún llena de culpa, intenté calmarla, diciéndole que su novio no tenía la culpa, que él no sabía nada. Todo era mi responsabilidad. Yo nunca debí haber jugado con algo tan peligroso. Nunca debí haberle dado alas a mi cuñado. Y ahora, aquí estoy sola, esperando sin esperanza real, a que tal vez algún día alguien me acepte con todas mis debilidades, con todos mis errores. Pero ¿quién va a querer a alguien que no supo mantener la llama correcta encendida? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima.